Anteriormente habíamos visto eh, distintos tipos de cámaras fotográficas eh, y había comentado que todas tienen en común que cumplen con el principio de lo que es la cámara oscura. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de la cámara oscura. Eh, Vimos cámaras de teléfonos celulares, cámaras analógicas, digitales, con espejo, sin espejo, eh, cámaras de bolsillo, cámaras deportivas, bueno, todas cumplen con este principio de la cámara oscura. Eh, una cámara que no vimos pero que la mencioné es la cámara estenopeica, y esta es la cámara básica, si queremos llamarlo así, la cámara más simple que podemos hacer para fotografía, y cumple con el principio básico de la cámara oscura, porque de hecho es eso, es una pequeña caja eh, con un orificio en la parte frontal en donde se puede colocar una película fotosensible, un papel fotosensible para poder capturar esa imagen que se forma adentro. Bueno, esta es la cámara estenopeica. Esta aparentemente está hecha de cartón, sellada con cintas, con cinta negra para evitar el ingreso de luz a la caja. Tiene una pequeña tapa en la parte superior. Acá podemos ver estos papeles fotosensibles que se colocan dentro de la cámara. Obviamente para cargar estas cámaras hay que hacerlo en total oscuridad porque la luz dañaría este papel fotosensible. Entonces en un cuarto oscuro se destapa la cámara, se coloca el papel fotosensible aquí dentro de la caja, en la parte trasera de la caja, por dentro, y acá podemos ver el pequeño orificio por donde ingresa la luz, y vemos también que esta camarita cuenta con una tapa. Obviamente esta tapa está cerrada para evitar el ingreso de luz, y cuando vamos a hacer una fotografía lo que hay que hacer es obviamente correr la tapa para que ingrese luz. Dejamos un tiempo exponiendo esta cámara a la escena que queremos fotografiar, una escena iluminada, y la luz ingresa por este orificio formando una imagen en la parte interior de la cámara, que luego, bueno, después de pasado un tiempo, que dependiendo del tipo de papel fotosensible que utilicemos y de su sensibilidad a la luz, va a ser mayor o menor tiempo de exposición. Tapamos la cámara y llevamos la cámara para revelar el papel interno, y así hacemos fotografía estenopeica. Es, como decía, un tipo de fotografía básico, es bastante lindo, y cumple con este principio básico de la cámara oscura, ¿no? Esta es una imagen hecha con una cámara estenopeica. Bueno, se pueden analizar muchas cosas de la imagen, ¿no? Como, no sé, profundidad de campo, la luminosidad, la disposición, distorsiones, pero bueno, son cosas que más adelante vamos a ver. Pero bueno, quería mostrar más o menos cómo es que queda una fotografía hecha con este tipo de cámaras estenopeicas, ¿no? Y algunos también suelen hacer fotografía estenopeica pero en digital, y eso se consigue con una cámara y un orificio. Aquí tenemos el cuerpo de una cámara, como habíamos visto en las partes de la cámara. Utilizamos solo el cuerpo de cámara, en este caso una cámara reflex, que tiene su tapa, y en la tapa se hace un pequeño orificio por donde va a ingresar la luz. Fíjense que obviamente este orificio se hace donde va el objetivo de la cámara, ¿sí? El objetivo fotográfico, el que tiene las lentes que me permiten hacer la toma. Bueno, en este caso se reemplaza el objetivo fotográfico por la tapa con un pequeño orificio que permite ingresar la luz. Como cumple con el mismo principio que la cámara oscura, que la cámara estenopeica, se puede conseguir una imagen estenopeica digital. Entonces, el principio de funcionamiento es este, ¿sí? Es una caja, una cámara cerrada, sellada herméticamente para que no ingrese luz, salvo por
el pequeño orificio en la parte frontal por donde va a ingresar la luz. Sabemos, bueno, en esta escena podemos ver el sol que emite luz hacia los objetos, hacia lo que vemos, en este caso un árbol, y esa luz se refleja en todas direcciones, y bueno, de todas esas direcciones, las que se dirigen hacia la caja e ingresan por ese punto, pueden pasar al interior de la cámara oscura y formar la imagen dentro. Vean que en una cámara oscura la imagen siempre se forma de manera invertida, y esto tiene que ver con esa dirección de los haces de luz, ¿no? De cómo ingresan por el orificio. De cada parte del objeto que yo tengo enfrente se va a formar una parte de imagen dentro de la caja, dentro de esa cámara, y ese es el principio de toda cámara oscura. ¿De dónde viene todo esto? Esto en realidad no es que lo inventó una sola persona, es un proceso a lo largo de la historia que se dio en distintas etapas, en distintos momentos, por distintas personas y con distintos objetivos también. Ya hay, no sé, algunos tratados escritos chinos del siglo IV a.C. que ya mencionan algo del uso de la cámara oscura. También hay una pequeña historia con un físico árabe llamado Alhazen, que, bueno, él decía que él podía controlar desbordes del río Nilo construyendo un dique. Entonces, bueno, a esta persona lo hablan para construir eso, para evitar esos desbordes, y cuando llega al lugar se da cuenta de que no era tan fácil la cuestión, y se da cuenta que no está capacitado para hacerlo. Entonces, para evitar que lo manden a matar por no cumplir con lo que había dicho que podía hacer, bueno, finge demencia y terminan encerrándolo en un calabozo, ¿no? Y se queda encerrado durante mucho tiempo, y en ese tiempo encerrado él ya venía haciendo estudios acerca de óptica, acerca de la luz y demás, pero bueno, en esa celda donde él estaba encerrado había un pequeño orificio donde ingresaba luz de afuera, y podía ver dentro de su celda cómo, supongamos que esto es la celda donde él se encontraba, ¿sí? Tenía un pequeño orificio, y bueno, la luz, como vemos acá, ingresa por el orificio y formaba imagen de lo que había por fuera. Empezaba a ver que se proyectaba en la pared contraria de donde estaba el orificio de la celda, imágenes del cielo, de las estrellas, de la luna. Empieza a aprovechar, bueno, su tiempo de encierro para continuar con todos esos estudios que él venía haciendo. Bueno, él pasó muchos años ahí encerrado. Entiendo que esto fue principios del siglo XI, y bueno, entonces cuando quien lo había mandado a encerrar muere, a él lo liberan después de mucho tiempo de encierro, y bueno, él continúa con el tema de sus estudios, y empieza a construir cámaras oscuras así grandes para continuar con sus estudios. Y de hecho él hace un libro que es un tratado de óptica, en donde él explica algunos fenómenos ópticos, fenómenos de la luz, de la formación de la imagen, de la cámara oscura, y eso fue como un aporte grande, muy significativo. Se empieza a usar bastante esto de la cámara oscura. De hecho, se utilizó mucho, lo utilizó Da Vinci en la época del Renacimiento, lo utilizaban, bueno, acá se puede ver una imagen de Alhazen, del físico que comentaba, con una de estas cámaras oscuras que él construía para hacer ese tipo de estudios. Vean cómo la luz de lo que está pasando afuera, ¿sí? Del exterior, ingresa por un pequeño orificio, y bueno, forma esa imagen. En este caso él cuelga como una tela, un lienzo,
bueno, para ver esa imagen. Esto para mí es muy interesante, es muy significativo porque es el principio de la formación de la imagen, ¿no? Ahí empieza un poco eh, a, a surgir ese interés. Primero, el maravillarse por lo que sucedía. Imagínense que estamos en un contexto en el que no había, más allá del dibujo o de la pintura, que se podía recrear escenas de lo que se veía, pero no eran imágenes reales. Entonces era muy impactante poder ver en 2 dimensiones la realidad que ocurría en 3 dimensiones. Y ahí empieza todo, ¿no? Empieza esto de querer de alguna manera poder capturar para siempre en una imagen la proyección de la luz. Y bueno, ahí nace esto de la fotografía, ¿no? De hecho tiene aplicación en lo que es la pintura, en lo que es el dibujo. Vean que hay pintores que construían cámaras oscuras aprovechando las propiedades de esta misma cámara para hacer sus dibujos. Vean que aquí donde se proyecta la imagen como un círculo en la pared, ¿sí? Aprovechan la parte central del círculo, que esto es exactamente lo que pasa con las cámaras fotográficas. Colocan el lienzo para poder pintar, para poder dibujar ahí. Entonces, bueno, esto es el funcionamiento básico de una cámara fotográfica. Obviamente este orificio tenía que ser muy pequeño porque si no, no se ve nada. De hecho, nosotros podemos hacer el experimento, quien quiera, en una habitación totalmente cerrada. Si puedes llegar a aislar una ventana, taparla con plásticos, con lo que se les ocurra que sea oscuro y no dejar pasar la luz y hacer un pequeño orificio, van a ver cómo se proyecta una imagen por dentro. Es como estar dentro de una cámara fotográfica. Y obviamente mientras más grande es el orificio, más borroso se va a ver esa imagen, a tal punto que no vamos a ver nada porque la luz va a ingresar por todas partes, se va a reflejar por todo el interior de la habitación, se va a iluminar todo, pero no vamos a tener una imagen definida. Es lo que pasa con cualquier ventana. Abrimos una ventana, ingresa la luz, vemos todos los elementos que hay dentro de la habitación porque está totalmente iluminada, y está totalmente iluminada porque la luz está haciendo lo que quiere por dentro, empieza a reflejarse por todas partes e ilumina toda la habitación. Esto en parte era un gran problema. Después se empezó a utilizar, con estudios un poco más avanzados de óptica, a utilizar lentes. Primero se empezó con una lente, después con conjuntos de lentes, con objetivos, ¿sí? Que lo que permiten es, al ser una lente más grande, tener un orificio mucho más grande por donde va a entrar o va a ingresar un caudal de luz mucho más grande, ¿sí? Esta es una cámara que se utilizaba para dibujar. Vean cómo la luz ingresa por el lente que se utiliza, pega en un espejo. Esto es un espejo que se colocaba aquí en la parte interna, y aquí arriba se utilizaba un vidrio esmerilado, algo similar, que deja pasar la luz, y se coloca arriba una hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luz? Ingresa, como vimos, por el objetivo, por las lentes de esta cámara oscura, pega en el espejo y del espejo se va para arriba proyectando la imagen en un papel. Entonces ahí se podía realizar un dibujo perfecto, podríamos decir, manteniendo la perspectiva, las proporciones entre elementos, que eso era algo difícil de conseguir, el trabajar. Imagínense, antes de todo esto no había esa exactitud que se podía conseguir con una cámara. Por eso esto juega un papel muy importante en lo que es la historia del dibujo, de la pintura, sí, obviamente de la fotografía. ¿Sí? Vean que pintores construían sus cámaras oscuras así grandes con sus lienzos para poder pintar adentro, para poder hacer sus retratos, y era mucho más, era como, no sé, me imagino en una época que debe haber sido también como el uso de inteligencia artificial hoy, ¿no? Un debate de los pintores que pintan realmente por lo que pueden ver y los
pintores o dibujantes que hacen trampa porque utilizan la cámara oscura que te da proporciones, que te da aspectos muy perfectos, porque es la proyección real de la luz de una imagen, la formación de una imagen de lo que realmente estaba pasando afuera. Como decía, es la realidad en 3 dimensiones obtenida a la perfección, pero en 2 dimensiones. Entonces lo que le quedaba al dibujante, al pintor, era pintar, trazar por arriba de la imagen proyectada, y así obtenían estos retratos o dibujos mucho más precisos, mucho más perfectos que lo que muchos les costaba trabajarlo, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento, el principio básico de lo que es una cámara oscura. Toda cámara cumple con esta función. Nosotros vamos a tener en cuenta, bueno, esta es una cámara fotográfica, pero quiero que tengamos en cuenta estos 3 pequeños elementos. En realidad hay 2 elementos que me permiten el ingreso de la luz a esa cámara, y un tercer elemento que es el que recoge esa luz que ingresa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí la luz, que obviamente ingresa por el objetivo fotográfico a la cámara. Esto es el objetivo, esto es el cuerpo de la cámara, ¿sí? Y vemos que la luz ingresa por el objetivo, pasa a través de un diafragma, que es un dispositivo que ya vamos a ver en profundidad, que puede abrirse y cerrarse para dejar pasar mayor o menor cantidad de luz. Si ese círculo yo puedo abrirlo mucho, va a entrar un caudal de luz muy grande. Si lo cierro, me voy pareciendo más a la fotografía estenopeica y entra mucha menos cantidad de luz. Entonces teníamos lo que es el diafragma, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es el obturador, que es una pieza mecánica que se encarga de abrirse y cerrarse como si fuese una ventana para dejar hacer el último trayecto a la luz y que pueda incidir en el sensor, ¿sí? Acá tenemos el sensor de cámara. Entonces, si yo voy a obtener mi imagen en el sensor de la cámara, la luz que incide sobre el sensor pasa primero por el diafragma, ¿sí? Y después tiene que pasar por ese obturador, que es esa ventanilla, esa compuerta que se abre para que la luz pase, y una vez que yo tengo mi exposición a la luz correcta, se cierra el obturador para obviamente dejar o para evitar el paso de la luz y que no siga capturando información el pobre sensor ahí adentro. Así que bueno, eso a tener en cuenta, lo que es diafragma y obturador. El diafragma es el clásico dibujo que muchas veces vemos. De hecho, el logotipo de Fotogan también tiene un pequeño diafragma. Podemos ver, bueno, después vamos a hablar acerca de qué significan estos números, pero son números que representan la apertura que va a tener ese diafragma. Aquí tengo un diafragma muy abierto y aquí ese diafragma está mucho más cerrado. Entonces yo puedo variar ese diámetro de ingreso de luz para tener mayor o menor cantidad de luz. Esto va a depender de lo que yo quiera fotografiar. Obviamente, si tengo una escena con mucha luz, voy a necesitar cerrar ese diafragma para que no entre tanta, y por el contrario, si estoy en una situación de escasa luz, como una fotografía de noche, por ejemplo, necesito abrir mucho ese diafragma para que ingrese mucha luz de la poca luz que pueda llegar a ver en el ambiente. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? de la luz ingresando como un gran caudal en una apertura grande de ese diafragma, y acá, bueno, vemos cómo se reduce el caudal lumínico al cerrar el diafragma. Para los que ya conocen un poco acerca de esto, acá se puede ver, no sé quiénes conocen el tema de lo que es la profundidad de campo, cómo es que esa profundidad de campo se hace muy pequeña al abrir el diafragma, y cómo al cerrar el diafragma puedo aumentar esa profundidad de campo.
La profundidad de campo básicamente es todo el campo que yo percibo de alguna manera como nítido en mi fotografía, pero bueno, eso lo vamos a profundizar más adelante. Y después, bueno, había comentado que el otro elemento que debía pasar la luz para poder llegar hasta el sensor era el obturador, y esto, bueno, es un obturador mecánico de una cámara. Es una pequeña ventana con estas cortinillas que de manera mecánica, como si fuese una compuerta, se abre para dejar pasar la luz y se cierra cuando se considera que ya pasó la suficiente luz para poder dibujar mi imagen. Acá podemos ver una imagen también del cuerpo de una cámara con esto que está acá, es el sensor. Bueno, acá vemos las cortinillas totalmente abiertas y en este caso están cerradas. Entonces esas cortinillas se abren, la luz ingresa aquí al sensor y cuando la luz ya es suficiente, la cortinilla se cierra y la luz ya no puede pasar porque obviamente se encuentra con la compuerta cerrada. Aquí básicamente el resumen. En rojo tenemos lo que es el objetivo de la cámara, en azul encerrado lo que es el cuerpo de la cámara. Fíjense que esto es el ejemplo de una cámara reflex. El trayecto en línea verde es el que indica el ingreso de la luz por el objetivo. Vean cómo pega en lo que es un espejo, va hacia lo que es el pentaprisma, lo que expliqué en el video anterior, y podemos observar en vivo y en directo lo que está pasando por ese reflejo de la luz en una cámara reflex, ¿sí? Pero dejando eso de lado, teníamos lo que es el objetivo. Dentro del objetivo fotográfico tengo el diafragma, que es ese círculo que yo puedo abrir o cerrar para el caudal lumínico. La luz que ingresa por aquí pasa al diafragma y se encuentra con el obturador que no permite el paso hasta que se abre. Entonces el obturador se abre, esas cortinillas, y recién me van a permitir el ingreso de la luz al sensor para formar mi imagen. Entonces eso, como decía, es fundamental entenderlo, saber cómo la luz ingresa desde de una escena, ¿sí?, que yo voy a fotografiar. La luz pasa por el objetivo. El objetivo tiene su diafragma, ¿sí? Y bueno, llega a lo que es el cuerpo de la cámara. Dependiendo del tipo de cámara, va a tener quizás tiene espejo. Hay distintos tipos de obturadores mecánicos, electrónicos. Los mecánicos también pueden haber de cortinillas, tipo aspas como el diafragma. Eso lo podemos ver más adelante, pero hay distintos tipos de obturadores, pero siempre está presente el obturador y el diafragma, que son esos dos que quiero que queden en claro. Y bueno, después llega a lo que es el sensor en el caso de fotografía digital, o a la película fotosensible en el caso de la fotografía química o fotografía analógica. Así que bueno, eso quería que quede claro, esto del principio de lo que es una cámara oscura, cómo funciona y cuáles son las partes básicas, ¿no? Que insisto, y que quede bien en claro que tenemos lo que es el diafragma y el obturador, ¿sí?, que son los que me van a permitir ingresar luz al sensor de mi cámara para poder obtener la fotografía. Esto en todo tipo de cámara. Así que bueno, después continuaré con algún otro tema explicando quizás un poquito más lo que es el diafragma, cómo se forma, esto de la profundidad de campo que hablamos, tipos del sensor. Por ahí se comenta mucho, y deben haber escuchado quienes algo saben, acerca del triángulo de la exposición. A mí mucho no me gusta eso del triángulo porque recién expliqué esto del diafragma y del obturador, y que son los parámetros que influyen en el ingreso de la luz al sensor, y ponen el ISO como el tercer elemento en este triángulo de exposición a la misma altura, y en realidad el ISO no
no influye en la cantidad de luz que nosotros obtenemos para la fotografía, pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Así que bueno, espero que haya servido y ya voy a continuar con otros temas.